Es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, historia en común. Miguel Salvador Rodríguez. Estoy muy contento, don Jorge. ¿Ah? Lo noto así. Bueno, sí. Si no, yo todos los días estoy muy contento. Bueno, eso es importante. Sí. Todos los días estoy muy contento, con mucho ánimo. Ánimo, eso es importante. Pues sí, estar bien. Casi 500 años de una historia en común. Y digo casi porque estamos a punto precisamente por estas fechas, pero en 1518 pues ya andaba explorando Juan de Grijalva para que en el mes de junio arribara precisamente al islote que hoy es San Juan de Ulúa, y no solamente eso, todo bordeando toda esta zona, el descubrimiento mutuo, si le podemos llamar así, de Alvarado, de Río Banderas, hoy Boca del Río, de las diversas arrecifes e islas que tenemos frente a Veracruz. Y él es quien le pone los nombres. Y hecho, ¿no? se Muchos bautizan. de esos nombres son desde esa época, desde hace 500 años. Mire, cuando he estado en las escuelas, hacemos hago una analogía respecto a este tema. Le digo a los jóvenes que es como si fueran a una misión, vamos a ponerle un planeta, a Marte, y de repente allá por tu colonia hay un monte que le llamabas la Peña de Malpica, por decirlo de alguna manera, y de repente allá en ese planeta te encuentras con que hay una similitud, entonces le pones lo mismo, y sucedió precisamente hace 500 años, pues las personas que venían en esta expedición le fueron colocando, le fueron bautizando con nombres de que ellos quisieron. En el caso tenemos la Peña de Bernal, que hay tantas aquí en México, no nada más aquí en Veracruz, no hay otras en el centro de México, y pues por Bernal Díaz del Castillo. Igual lo que respecta a que llegaron en el mes de San Juan Bautista, siendo Juan de Grijalva, bueno, pues San Juan de Ulúa, precisamente por la expresión de los nativos acerca de quiénes o a quienes se les debía esta pleitesía, a los culúas, a la gente del centro del país. Y como eso, pues cuántas otras, la Sierra de San Martín, ¿no, Carmelina? Carmelina Priego Medina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, martes gracias. de Carmelina, nuestra experta en monumentos históricos. Y no es cerro. Yo también, a un día nos aventamos una mega bronca ahí, una polémica, y ni es montaña, es volcán. Pero el volcán de San Medellín, Martín, por ejemplo, que era el lugar de nacimiento de Hernán Cortés, Nuevo Santander, en fin, del son Nuevo muchas, Santander, así. muchas poblados o zonas naturales de España que aquí se les recordaba, yo creo, entonces les ponían el mismo nombre. Así es. Y así se quedaron. Mira que nos aventamos una polémica que creo que, aparte de ya sabes, con jarra y todo. Eso está No, peor. pero que si era Chillaba el cerro, murciélago. y que si era volcán, y que si era cerro, y que era volcán. Pues que es el volcán de San Es Martín. que es el volcán, sí. Pero lo más curioso es que al ser la avistado región de los por este Tuxtlas, marinero ajá. Martín, desde lejos, o sea, no llegaron ni decir que llegaron, de sino lejos que lo desde veían. lejos, pues ya lo vi, ahora es la Sierra de San Martín, ¿no? Sí, así, Qué interesante. Así lo hacían. Así, y con eso, bueno, pues es esta... Bueno, y los nombres aquí, ¿no? La Gallega, o sea, de los bajos, ¿no? La Los Gallega, bajos, la ¿no? Galleguita. Santiaguillo, Ujú. la Gallega, la Negada. Bueno, la ahora Suela, debemos de recordar que también... las islas, ¿no? Isla del las Medio. islas. Bueno, esa, Edificios. como yo lo dije, ahí ya sí, no había tres dedos de frente, don Jorge, Isla Verde, Isla del Medio, pues sí, porque... Bueno, pero ellos le pusieron los nombres. Pues sí, Bueno, pues lo que tú pusieron, quieras, pero ellos le será- pusieron los nombres. La Blanquilla. la Isla Blanca, sí, Fue también. por la arena blanca. No, la Blanquilla porque pues, La es Blanquilla que porque- está toda blanca. Pues sí. Claro. Pues faltó la Isla de la Fantasía. Bueno, el caso es que estos nombres van a cumplir 500 años. sí, Y que la ahí fecha estoy de todavía acuerdo. persiste. Ahí estoy de Así acuerdo con es. usted, exactamente. O la de sacrificios. Por eso, Encontraron porque haciendo encontraron sacrificios. a jóvenes sacrificados, ahí está. Lo que Entonces, sí yo no estoy muy seguro, el bajo de pájaros, no sé si eso solo pusieron No, quién ellos, sabe. ese sí ya no, y el del ingeniero ese sí que yo creo que no, yo no creo tampoco. Ese sí no creo que haya sido de esa época, eso yo creo que ya son después, ya son posteriores, pero los que conocemos tal cual, así, el Salmedina, por
ejemplo, esa sí la pusieron ellos. De Salmedina, sí, pues que son todos estos islotes que están acá en la zona sur, hacia Antón Lizardo. Pues por eso insisto en esta forma de comparativa, de ver, es como si actualmente hiciéramos ese ejercicio, ¿no? Vas a algún otro lado y vas bautizando con los nombres de tu familia, con los nombres de tu lugar de origen, y lo mismo sucedió hace 500 años. Se quedaron... Una pregunta, Antón Lizardo, ¿también lo bautizaron así también por el mismo? De acuerdo a los datos que yo poseo, era Antón de el Nizardo, o sea, acuérdese que pues, España tenía propiedad, había conquistado muchos territorios en Europa, y Niza era uno de ellos, pues en la parte de entre Francia e Italia, y se dice precisamente que era por hombre que naufragó. Uno de los soldados que venía con él también. Yo tengo entendido que fue posterior, que naufragó Antón de Nizardo, y al naufragar, pues en espera, acuérdese de otra cosa también, don Jorge, aquí era como cuando se te descomponía el coche, se te descompone el coche, no lo dejas tirado, sino que al querer estarlo arreglando, pues tienes que esperar, y en ese entonces no esperabas 2-3 días, esperabas a que desaguaran, a que vinieran por la mercancía, al parecer... En ese encallamiento que hubo en la costa, frente a las playas de la ahora Antón Lizardo, que no es Nizardo, pues ahí se llevó a cabo este movimiento, y pues parte de la población se fue haciendo de los mismos marineros que quedaron. ¿Quién fue Antón Lizardo? No, fue un marinero, hasta donde, por ejemplo, en Agua Pasada vienen datos de ellos. Yo juraba que había estado en la tropa de Cortés. Lo que sí es que tenían que esperar. Ellos hacían su propuesta de nombres y demás, pero los mandaban al rey para que se los validaran. Desde ahí sí tardaban 6 meses o más, 1 año, en que le regresara la carta del rey diciéndoles que estaba bien, que así se iba a llamar. Y la entrega de escudos, por ejemplo, el de la ciudad de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, que luego se transforma en el escudo estatal, es de 1523, y fuera de cualquier idea, cuando veamos los escudos otorgados en esa fecha por Carlos I de España, V de Alemania, vamos a poder entender que no es tanto el escudo con las alegorías estas de ensueño, que si es propiedad de España, no, cuando vemos el escudo, todos los significados tienen que ver con la propiedad del rey y de su escudo imperial. Cuando observamos, tiene todos los simbolismos de Castilla, de León, de Aragón, todos los escudos que fueron otorgados en 1523, hasta la muy noble Ciudad de México. Es que hay que recordar que en ese entonces España no era España así como tal. Ya eran reinos, ¿no? El reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, el imperio, el reino de Navarra, sí, ¿no? El reino de las Vascongadas, ¿no? Los principados eran reinos, ¿no? Y estaba Lusitania, ¿no? Bueno, no, ya no. Ya era. Portugal eran por eso son los lusos. Era por ahí cerca. Es que al principio todos formaban parte de Roma. Y eran las provincias romanas, ¿no? Y era Lusitania, era España, era las Galias, era Britania, que es donde está. Pero se unieron los unió precisamente Carlos I, Carlos V. Así es el asunto, al volverse emperador. Muy interesante. Sí, porque eran todos estos cambia precisamente, cambian los escudos y se agregan, por ejemplo, el águila bicéfala de los Habsburgo, y así, o sea, y encontrando en su escudo de armas del emperador podemos encontrar las mismas alegorías que encontramos en los escudos que se otorgaron. Es como una marca de propiedad del rey. Muy sencillo, vaya, o sea, sí quisiéramos que el escudo de Veracruz dijese que es el refugio de España más allá del mar. Sin embargo, cuando empezamos a analizarlo y vemos el castillo es de Castilla, punto. Es parte del simbolismo del escudo de armas del emperador. O sea, el emperador dijo, aquí va el escudo, este es para Villarrica, una cruz, como quieras, pero
va el simbolismo. Lo mismo sucede con la Ciudad de México. Son sus leones, el castillo, siempre estará presente precisamente el castillo, y no como un refugio, sino como una señal de la propiedad de Castilla. Ahora bien, de esto que comentas, los reyes católicos todavía eran los reyes de Castilla. Ellos se dieron Aragón, Castilla, ¿no? Ella era doña Isabel y el Fernando de Aragón. Entonces unen los dos reinos, ¿no? El de Aragón y el de Castilla, ¿no? Sin embargo, todavía estaba el reino de Asturias. Bueno, creo que ese era todo principado. Arriba, fue la base como para que a partir de ahí se empezaran a adherirse los otros reinos y formar lo que actualmente es España. Sí, porque aparte fueron 800 años de colonización, se puede decir de alguna manera, árabe en el sur, que llegaron hasta Toledo. Llegan hasta ahí todavía, ahí los logran contener, ya nunca pueden subir más allá, pero se puede decir que los árabes estuvieron ocupando prácticamente la mitad del territorio español. Así es, y esa es la etapa de reconquista con Isabel y con Fernando, que ya después se queda su hija Juana y su yerno Felipe, alias el Hermoso, y que son los padres precisamente de Carlos I, Carlos V, y así. Digo, ya no quiero contar más historia de esa, porque ya es cuando la toma de asunto familiar. No, ya es cuando ya la toma de Granada. Es antes, con Isabel y con Fernando. Ellos hacen la toma de Granada, ¿no? La abdicación ya de Boabdil, ¿no? Fueron unos reyes muy fuertes, porque ambos gobernaban, no como en otros casos que es el rey o la reina consorte, que nada más gobierna uno. Hay una serie muy interesante en TV española, Fernando e Isabel. Ambos gobernaban y en su trono. En Segovia tienen uno de sus castillos muy bonito, y en el palacio, en la sala del trono, en su trono, arriba dice tanto manda tanto Isabel como Fernando, porque los dos eran gobernantes y los dos gobernaban, mandaban, no uno se sometía al otro. Unieron sus fuerzas y sus reinos y lograron, el inicio, digamos, de España. Es el inicio de España. De la actual España. No, es muy interesante porque a final de cuentas luego vinieron y nos conquistaron a todas, también a nosotros. No, y aparte es muy gracioso, ya nos vamos a ir a corte, pero es muy gracioso que luego dicen, no, es que la madre patria y todo, y vas a España y no saben ni quién Veracruz. Sí, ¿verdad? ¿En serio, no? Suele pasar. Sí. Obviamente vas a la parte del norte, en Galicia, Asturias, ¿no? Cantabria y todo, por todos los indianos. Los indianos, claro, por supuesto que ellos sí conocen muy bien qué es Veracruz. Pero de Madrid para abajo, no tienen ni idea, Ya es una pena, Tendremos que ir, hay que ir a una excursión. No, yo te lo digo por experiencia, porque yo tuve la fortuna de estar allá 3 años. Y sí, ni en cuenta. Emilia Laburdén nos manda. ¿Qué dice Emilia? Te mandamos un abrazo. Se paró temprano, Emilia, qué bueno. Recuerden que estamos en Facebook Live para que nos sigan en Nación Veracruz. Nos pueden seguir a través de esta. Estoy muy enojado con Emilia y luego. ¿también falló? Me falló. Hay otra que también por ahí falló. Pero bueno, ya son temas personales. No por culpa de Emilia también, que no me a nadie de ustedes les interesan los temas personales de Miguel Salvador Rodríguez. No me recuerdo, ese es el problema. Esas ya son cuestiones ya íntimas. Entonces ya déjelo así, don Jorge, me va a hacer llorar. Pero nos vamos a un corte, regresamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, esta sección que el día de hoy es martes de Carmelina Priego Medina, que nos trae todos los temas acá sobre monumentos históricos, todos. Ahorita estamos hablando vamos a hacer allá una sección sobre, le vamos a poner el Lola entre medieval y renacentista. Sí, ¿verdad? Estaría porque ya aquí Miguel Salvador, como buen chismoso que se sabe toda la historia completa. Yo me sé algunos, pero no. De toda la nobleza. No, es muy interesante. Es que es como se fueron dando todas las castas, ¿no? Sí es chisme, pero déjeme lo que pasa, don Jorge, y permítanme aquí con la maestra Carmelina. Acuérdate que es martes de Carmelina, Sí, lo que voy a decir rápidamente. O sea, ella tiene que hablar algo. Lo que sucede es que precisamente si conocemos esos enredos familiares, nos facilitamos mucho, y con eso quiero terminar, el poder explicarle a los jóvenes, a los estudiantes, a mí me gusta mucho eso, poderles explicar de una manera más interactiva que
todo esto de historia es como si fueran pleitos familiares normales en la casa. Entonces siempre hubo un primo que se quiso casar con otra prima y cosas por el estilo. Y hizo realidad el famoso dicho. Y sí, ¿no? Y hay otros, y hay otros que también familiares que desafortunadamente no están bien mentalmente y que a veces se les da se les entrega cierto poder y que desafortunadamente no lo saben llevar, ¿no? Y eso sucede también en estas historias y también ahora sí que en la vida real. Felipe II, de hecho, rey de España también no estaba muy bien ni lúcido de sus facultades mentales. Él siempre estuvo recluido en un monasterio, construyó el Escorial, que es como obra arquitectónica, es una maravilla, de las maravillas del mundo. Fue muy religioso, que no nada más fanático, ¿no? Fanático religioso. No se le conoce como que una pareja, una mujer tuvo el hijo nada más así como por obligación para dejar un heredero. Y todo el tiempo estuvo recluido en el monasterio del Escorial, muy cercano de Madrid. De ahí dictó las leyes de Indias, por ejemplo. De ahí contestaba todo, gobernaba el gran imperio que tenía de este lado de América, pero sí era una persona muy rara, de comportamiento extraño. Y Felipe III es el que va a aplicar esas leyes, ¿no, Carmelina? Sobre todo de cómo se estructuran o cómo deben de estar formadas las ciudades de India, ¿no? Así es, como trazar todas las ciudades en América para las nuevas fundaciones y pacificaciones de América. Pues empiezan a emplear inmediatamente y a partir de 1580 más o menos, ya lo que es principios del siglo XVII, 1600, se aplican en todas las ciudades y no tan solo aquí en México, sino si vemos todas las de Latinoamérica, la forma de las plazas, de los parques, con la ubicación de la casa consistorial, lo que es el Palacio Municipal ahora, la iglesia principal, la parroquia, las casas de los principales conarcos, la orientación de estas plazas, en fin, todo muy trazado y muy de acuerdo. Por eso es que al pueblo que lleguemos siempre vamos a encontrar la placita donde está la iglesia, el palacio, etcétera, etcétera. Y lo vemos en Perú, en todas las ciudades, Medellín, Colombia, en Cartagena, en fin, toda Honduras, todas las fundaciones prehispánicas, digo no prehispánicas, después de la llegada de los hispanos, en todas de Latinoamérica, incluso hasta Argentina mismo, en los poblados argentinos, este mismo patrón de fundación, y eso se lo debemos a Felipe II. Oye, y ¿todas las cuadras tienen la misma medida? No, tienen una proporción. Por ejemplo, la proporción de la plaza. Porque a mí a veces dice a 2 cuadras, pero luego se me hacen muy largas las cuadras. No, eso lo más que nada lo manejaban por la extensión del terreno. Pero, por ejemplo, la plaza de donde partían era el lado A y el lado B. El lado A era una medida, tú le podías dar la medida que tú quisieras, y el lado B era 2 veces la medida del lado A. Ajá. O 2 veces y media, porque hay dos tipos. Todo eso viene explicado, parece mentira, pero en la actualidad, cuando tú estudias urbanismo, las leyes de India son uno de los tratados principales, básicos, que deben de estudiar todos los estudiantes de arquitectura, de urbanismo, en fin, para conocer cómo nuestros antepasados desde el inicio del trazado de la ciudad, cómo sí tenían una forma muy rectilínea y que ya no producía la problemática que tenían las ciudades españolas, europeas en general, no españolas, europeas, en cuanto a lo que se llama ciudades concéntricas o de plato roto, en donde van todas así como quebradas, un poco como lo que es actualmente, o bueno, desde un principio, Jalapa. Que te metes y por aquí tú crees que vas a salir a la cuadra siguiente, como acá en Veracruz, que son ciudades rectilíneas, pero allá por la así es, y pues te pierdes porque vas a dar a otro lado. ¿Cómo se llama la toponimia? La topografía. La topografía. Eso es un poco por el accidentado del terreno, pero en España, aunque estuviera en plano,
También había recovecos. Y son ciudades medievales, tortuosas, de callecitas muy angostas. Aquí te ponen también una medida, pero una medida proporcional del ancho de las calles, el espacio que debías de dejar, sobre todo para ciudades por el clima, en ciudades de calurosas, tenías que dejar las calles anchas para que corriera bastante el aire, y en ciudades frías la medida de la calle se angostaba. O sea, parece que son cosas que nada que ver, pero si tú te pones a estudiar precisamente estos tratados, esas leyes de Indias, viene perfectamente acotado cada uno de estos puntos. Nos pasa como en derecho, cuando nos ponen a estudiar el derecho romano. Sí, claro, viene de ahí. De ahí viene. Y de ahí puedes entender mejor actualmente el derecho actual a lo que es el derecho romano. Bueno, pues definitivamente es muy interesante conocer todo eso. Vamos a seguir platicando en esta semana que viene, Carmelina, porque volvemos a insistir de lo que debemos de conocer de la historia, como decía don Jorge hace un rato, de todos los personajes, pero también de estas órdenes, de estos reglamentos que se siguen conservando. Y aquí me queda muy claro que, por ejemplo, en la parte topográfica, en Veracruz, el río Tenoya, que atravesaba la ciudad y que va a hacer que quede precisamente esta forma topográfica en lo que es el Callejón de la Lagunilla. Así es. No, y el trazado de Veracruz es uno de los mejores ejemplos de la aplicación de las leyes de Indias. Ahora sí, ya que empezamos el mes de la fundación, de festejos. Así es, el mes de la veracruzanidad, abril. Entonces, bueno, empecemos por el trazado. Veracruz es un ejemplo muy valioso, una ciudad muy importante que se creó a partir de las leyes de Indias. Esta cuarta fundación, ese cuarto asentamiento es el trazado ya totalmente observando las leyes de Indias. Bien, pues muy interesante. Pueden buscarlo en internet. Yo los invito a que ahora en el internet, que lo tienen todo a la mano, pongan leyes de Indias, Felipe II, 1576, y vas a ver que les van a aparecer. Vamos a buscar. Y se van a entretener un buen rato. Perfecto. Leyendo todo cómo tiene que ver el trazado de la ciudad. Y luego vamos a mandarle un saludo al señor Uluapan, de la Veracruz Antiguo, porque acaba de descubrir por ahí. Un gran historiador. No, hombre, acaba de descubrir que la arquitecta Concepción Díaz Chaza tiene sus antecedentes desde las ventas de Buitrón, de su familia, muy interesante. Ojalá yo oiga ese programa. Ojalá. Un gran personaje. Un saludo muy afectuoso. Ahí estamos compartiendo su blog de Veracruz Antiguo. Y bueno, Carmelina, pues muchísimas gracias, y a nombre de todo el equipo que hace Nación Veracruz, don Jorge Luis Malpica tuvo que salir ahorita por una cuestión urgente, pero bueno, nos escuchamos mañana miércoles. Quiero agradecer a todo el equipo, a Gladys Pérez y a Ricardo Jácome en controles por estar muy al pendiente, y pues no se olvide que esto es Nación Veracruz, 500 años y más. Soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta, nos escuchamos mañana. Cadena Más Latina, Funda Krover, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.